En medio del tranquilo campo que rodea la presa de las Niñas en Gran Canaria, se levanta majestuosamente un antiguo caserón de aspecto tenebroso, conocido por los lugareños como la Casa de los Susurros. La leyenda cuenta que hace décadas una familia vivía en ese lugar, pero un suceso oscuro y misterioso los llevó a desaparecer sin dejar rastro. A medida que avanzas por el sinuoso camino que conduce a la presa, la atmósfera se torna densa, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón olvidado. Las aguas de la presa, serenas y enigmáticas, reflejan la luna llena que ilumina la noche, creando sombras intrigantes en los alrededores. Los lugareños susurran historias de luces titilantes y sombras que danzan en la Casa de los Susurros durante las noches sin luna. Se dice que los antiguos habitantes aún rondan los pasillos en busca de respuestas a un secreto que los mantuvo atrapados en el limbo entre la vida y la muerte. A medida que te acercas al árbol, un escalofrío recorre tu espina dorsal, como si el aire mismo guardara secretos inconfesables. Al traspasar las puertas crujientes de la casa, te envuelve un silencio sepulcral. Las sombras danzan en las paredes como si fueran testigos mudos de los eventos que ocurrieron en el pasado. Mientras exploras las habitaciones, encuentras fotografías descoloridas de una familia feliz que, de repente, desapareció de la faz de la tierra. Un susurro tenue, pero inconfundible, parece acariciar tus oídos, como si las paredes mismas te contaran la historia perdida de aquellos que alguna vez llamaron hogar a la Casa de los Susurros. El misterio se espesa y te sientes envuelto en una trama de secretos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? La respuesta se oculta en cada rincón, esperando ser descubierta entre psicofonías y sombras. La leyenda de la Presa de las Niñas se complica aún más con la historia de la vieja cabaña donde vivían un hombre borracho y su hija, Cassandra. A medida que exploras los alrededores de la presa, encuentras los restos en ruinas de la cabaña, envuelta en una penumbra que parece ocultar secretos insondables y su famoso árbol. La cabaña se erige como un espectro del pasado, con maderas crujientes y ventanas rotas que permiten la entrada de la luz de la luna. La hierba alta se mece con la brisa, como si el viento mismo quisiera contar la trágica historia que envuelve aquel lugar. Se rumorea que el hombre, una vez respetado en el pueblo, cayó en la desgracia después de perder a su esposa en circunstancias misteriosas. La soledad y el dolor lo llevaron a la bebida, sumiéndolo en la oscuridad de la desesperación. Su única compañía era Cassandra, la joven de 14 años que se convirtió en su ancla en un mar de desdicha. Las noches en la cabaña resonaban con los ecos de risas ahogadas y susurros ininteligibles. Se cuenta que Cassandra, con ojos que reflejaban una sabiduría más allá de sus años, se sumergía en los misterios de la presa, buscando respuestas que escapaban a la comprensión de los lugareños. Un día, la cabaña quedó envuelta en llamas, consumiendo cualquier rastro de vida que alguna vez la habitó. Cassandra desapareció sin dejar rastro y su padre nunca fue encontrado. La gente del pueblo murmura sobre una extraña conexión entre la cabaña, la presa y la desaparición de madre e hija. Mientras te aventuras entre los restos humeantes de la cabaña, sientes una presencia etérea que parece querer comunicarte algo. El viento lleva consigo susurros apenas audibles, como si la trágica historia de Cassandra y su padre se resistiera a desvanecerse en el tiempo. La verdad, oculta entre las sombras de la cabaña en ruinas, espera ser revelada para arrojar luz sobre el misterio que envuelve la Presa de las Niñas. La vieja cabaña, testigo silente de oscuros secretos, alberga en su interior la tragedia que envuelve la relación entre el hombre borracho,
Cassandra y el chico de las afueras. Las paredes húmedas y el suelo crujiente cuentan la historia de un hogar marcado por la crueldad. Un infierno que solo encontró su fin en una noche de lluvia implacable. Cassandra, con sus ojos llenos de cicatrices emocionales, encontró un destello de esperanza en el chico que llegó de las afueras. Un amor clandestino que floreció en la oscuridad de la cabaña. Con ojos desorbitados y aliento de borracho, pronunció palabras cargadas de odio antes de que el silencio se apoderara del lugar. La violencia estalló de manera espeluznante, dejando un rastro de destrucción y desesperación. El chico de las afueras, indefenso ante la furia del padre, cayó víctima de un destino cruel. Cassandra, en un acto de valentía impulsado por el amor, intentó enfrentarse a su propio progenitor, pero la noche se volvió testigo de la tragedia que se avecinaba. Las sombras de la cabaña, impregnadas de dolor y sufrimiento, ocultan los detalles macabros de esa fatídica noche. Hoy, cuando te aventuras por los restos de la cabaña en una noche de lluvia, puedes sentir la opresión en el aire, como si las almas atrapadas en ese fatídico momento buscaran liberarse. Los lamentos de Cassandra y el chico de las afueras flotan entre las gotas de lluvia, exigiendo justicia en un eco etéreo. El misterio se convierte en una pesadilla que persiste, revelando el lado más oscuro de la presa de las niñas. Las sombras de la vieja cabaña y la presa guardan secretos que oscilan entre lo grotesco y lo siniestro. La oscuridad se cierne sobre el pasado de Cassandra y el chico de las afueras, revelando una trama de horror inimaginable. La tormenta azotaba las paredes de la cabaña mientras el hombre borracho, en una explosión de ira descontrolada, logró inmovilizar al chico con una cadena antes de arrebatarle la vida en un acto macabro de ahorcamiento en el árbol que se encontraba cerca. Los ecos de los estertores de la víctima resonaron en la cabaña, mezclándose con el estruendo de la lluvia que golpeaba implacablemente el tejado. Cassandra, indefensa y traumatizada por el horror que acababa de presenciar, se convirtió en la siguiente víctima del furioso padre. La violación y el ahogamiento se fusionaron en un horror sin igual, mientras el agua de la presa se teñía con la sangre de la inocencia perdida. Las noches de verano en la presa de las niñas se tiñen de un misterio inquietante. Mientras la luna ilumina la oscura silueta de la cabaña y la presa, el viento lleva consigo ecos del pasado que se niegan a descansar. En esas noches, las risas juveniles resuenan en el aire, como si el tiempo retrocediera a aquellos momentos felices antes de que el mal se apoderara del lugar. Las sombras de Cassandra y el chico de las afueras parecen bailar en la brisa veraniega, buscando encontrar consuelo en la eternidad. Pero cerca de la fecha fatídica, cuando el aniversario del crimen se acerca, la atmósfera cambia. Un murmullo inquietante emerge de las sombras y las cadenas que una vez cegaron la vida del joven retumban en la quietud de la noche. Es como si el propio espectro del pasado se manifestara, recordando a quienes se aventuran en la oscuridad la atrocidad que ocurrió en ese lugar. Los lugareños, temerosos pero fascinados por la leyenda, evitan acercarse durante esas noches especiales. La presa, ahora envuelta en un velo de misterio, se convierte en un lugar de condena y lamento, donde las almas atrapadas parecen buscar redención a través de susurros y cadenas que resuenan en la penumbra. Aquellos valientes que se aventuran a explorar la presa de las niñas en esas noches especiales pueden sentir la presencia invisible que camina a su lado. Los susurros y las cadenas, cargados de un tormento eterno, se convierten en el eco de un pasado que se niega a desvanecerse. Aunque no existe una versión oficial, varias coinciden en que una joven de 15 años fue tachada de bruja por envidias y habladurías de los vecinos del lugar.
La joven sería entonces quemada en el mismo árbol, donde sus sentimientos más puros, ingenuos y naturales fueron leídos como una maldición del demonio. Es curioso que este pino haya sobrevivido a varios incendios y luzca una particular silueta que hace sea tan fácil reconocerlo en el amplio paraje. El pino canario es una especie que destaca por su gran resistencia a las altas temperaturas y por su rápida recuperación ante los incendios. Esta zona fue fuertemente afectada por un gran incendio forestal en el año 2007 y es una muestra de la potente capacidad de resiliencia de la que goza este ecosistema endémico. El misterio persiste y la presa se erige como un recordatorio sombrío de una noche fatídica. Las risas juveniles y los sonidos de cadenas entrelazan el destino de Cassandra y el chico de las afueras, transformando la leyenda en una experiencia sensorial única que deja a los intrépidos exploradores sumidos en la intriga.